En la mañana nos despertamos esperando recibir novedades sobre Frank Kessie y en cambio nos dimos un susto ya que parecía que estaba a punto de irse a otro equipo. Veremos realmente qué tan cerca estuvo o está el mismo marfileño de no terminar llegando a la Juventus, además de un detrás de cámara de la operación de Fabio Miretti que a mí me hace cuestionar algunas decisiones. Bienvenidos a este su canal de Pueblo Juve. Mi nombre es Joshua y justo el día de hoy quiero entrar de lleno en lo que sucedió durante el día con la operación Frank Kessie y qué exactamente deberíamos esperarnos de aquí al cierre del mercado con el marfileño, además de algo que realmente voy a necesitar su ayuda para comprender. Antes de empezar de lleno, por favor no se olviden dejar ese me gusta, suscribirse, compartir y dejar el hype. Así que chicos, empecemos de la parte más fácil, que es la llegada de Grabará, quien ya oficialmente fue anunciado por parte de la Juventus. Al final es un préstamo oneroso de 500.000 euros, como ya les habíamos dicho, con un rescate de alrededor de 12 millones de euros. El polaco ya se puso a disposición directamente y está entrenando con el grupo. La Juventus publicó el video en el cual nos muestra la misma llegada de él, una persona, la verdad que es todo un personaje muy divertido, chistoso, se ve bastante alegre y juguetón durante los videos, aún estando, digamos, en la presencia de los directivos, se veía que estaba muy, no relajado, pero juguetón, digamos. Y la verdad es que me gustaron mucho sus declaraciones sobre la historia que tiene la Juventus en cuanto a sus porteros y el entendimiento de dónde es que está llegando y la responsabilidad que tiene. Por otro lado, pues interesantemente se lleva la camisa número 1 que había dejado libre la salida de Perín y pues esto llama mucho la atención en caso de que pues compita, digamos, para el puesto de titular. En mi opinión personal, y esto es sumamente personal, no tengo nada por qué basar esta decisión, pero yo creo que Grabará va a terminar siendo el titular en este equipo. Pasando a la situación Fabio Miretti, porque aquí pues encontramos, bueno, fueron publicadas más detalles sobre la operación que la verdad es que llaman la atención. ¿Por qué lo digo? Porque al final la operación termina siendo un préstamo oneroso con opción de compra a favor del Besiktas. Hasta ese punto todo va bien. Encontramos que son 2 millones el préstamo oneroso, así que la Juventus recibirá ese ingreso fenomenal y que la opción de compra es a 10 millones. Por ende, pues es una valoración que era más o menos lo que quería la Juventus. Después, durante el día, terminamos aprendiendo que había un detrás de cámaras con el Besiktas que a mí me hizo rascarme la cabeza. ¿Por qué lo digo? Porque parece ser que durante la negociación el Besiktas quería comprar directamente, definitivamente al jugador italiano, pero lo quería comprar por 8 millones de euros. En cambio, la Juventus insistía en recibir 12 millones de euros y por ende terminaron acordando hacer un préstamo con opción de compra de 2 millones de euros ahorita y eventualmente, si deciden comprarlo, 10 millones de euros en el futuro. Yo sé que aquí voy a entrar en algo un poco técnico, pero en términos, digamos, simples, la mejor forma que se los puedo describir es, la Juventus decidió recibir 2 millones ahora en vez de 8 millones ahora, con el riesgo de que en un futuro pueda recibir 10 millones o de recibir 0 millones. Existe una cosa llamada tiempo, valor, dinero. Y yo sé que estoy entrando en un detalle que la verdad es que voy a perder a mucha gente aquí. Pero 10 millones en un año y 8 millones ahora no es una gran diferencia en términos de tiempo, valor, dinero. Sí, es un poco de diferencia, pero no es que son 2 millones de diferencia. ¿Por qué? Por la cuestión de la inflación, el tiempo, el pase del tiempo y cómo va recaudando esa inflación. No quiero entrar en mucho detalle en eso. Pero yo aquí me vuelvo a preguntar, exactamente, ¿qué está haciendo la Juventus con Fabio Miretti? Si hace un año nos ofrecieron 12 millones y decidimos no venderlo, al principio del mercado nos ofrecieron 8 millones y decidimos no venderlo. Y ahorita otra vez nos ofrecen 8 millones en efectivo, porque los 8 millones que nos ofrecieron al principio del mercado eran la cámara de compensación, porque era el Boloña. Este es un equipo turco que nos puede dar el efectivo, 8 millones en el banco. Y tú dices, no, dame 2 millones ahorita y en un año con la esperanza de que Miretti brille,
que eso es una gran if, ¿no? Porque se está mudando de país, se está mudando de liga, está yendo a otro equipo totalmente diferente y en este último año dio pena Miretti. Entonces estás tomando un riesgo gigantesco. Existe la opción o la oportunidad, por ejemplo, de que el Besiktas le vaya mal, despiden a Vincenzo Italiano y no rescatan a Miretti. O el mismo Miretti le vaya mal y Vincenzo Italiano diga, no, ¿sabes qué? No quiero quedarme con Miretti. Y te lo regresan. Entonces yo de verdad no termino de entender el por qué la directiva aceptaría esto o más bien no aceptaría los 8 millones y empujaría por esto. Si ustedes me lo pueden explicar a mí, de verdad, se los agradecería. No quiero ser negativo, no estoy tratando de ser negativo, ni mucho menos. Yo sé que he recibido muchos ataques porque soy fatalista y soy incendiario y todo lo que ustedes quieran. No es cuestión de negatividad, es simplemente que yo no entiendo eso, ¿no? Si estás necesitado de dinero ahorita, ¿por qué haces esto por un jugador que, sinceramente, con todo el cariño que le tenemos a Miretti, no rindió en la Juventus? Se le dio la oportunidad. Es de los pocos jóvenes que se le dio muchas oportunidades y simple y sencillamente no dio ese paso extra. Por ende, yo creo que 8 millones hubieran servido bastante bien ahora, especialmente cuando estás buscando tratar de cerrar a Kessie, cuando estás buscando tratar de cerrar un lateral izquierdo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita esto me hace la asistencia para pasar a lo de Franck Kessie. ¿Por qué? Porque nos despertamos en la mañana con la información de que el agente de Franck Kessie habría estado reunido con la Roma, quien se estaba interponiendo en la negociación por el marfileño, que a pesar de haber estado esperando por tanto tiempo a la Juventus, estaría considerando la oportunidad de la Roma. Ayer les dijimos que parecía que el marfileño había dicho no a un equipo de Champions League y pensamos que podía ser la Roma, pues resulta ser que el día de hoy nos despertamos con esta situación y nos pusimos en duda. Dijimos, bueno, al final quizás no era la Roma el equipo de Champions League, si su agente se está reuniendo con ellos es por algo. Transcurre el día y resulta ser que era todo para solo agitar las aguas de la negociación entre la Juventus y Franck Kessie. ¿Por qué? Porque la Roma está plagada de mediocampistas que tienen que salir. Y las mismas fuentes desde Roma decían que no había nada de cierto en esto. Y ojo que esta información de la gente de que sí, hablando con la Roma, vino de periodistas sumamente confiables y sumamente famosos de redes sociales y etcétera. Por ende, pues llamó mucho la atención de eso, que la Roma tenía que, primero, si realmente estaba considerando que sí tenía que bajarse mucho el salario, tenía que limpiar el mediocampo o por lo menos sacar a 1 o 2 jugadores la Roma para poder hacerle campo a Kessie y en realidad tenía otro mediocampista en la mira llamado Ríos. Entonces, claro, la Juventus también es reportada que se empezó a mover más rápido. ¿Por qué? Porque ya tiene asegurada la salida de Miretti y por ende se está empezando a mover más rápido para cerrar a Franck Kessie. Durante el día, como va progresando el día, muchos de estos periodistas empezaron a recular, a cambiar la narración y empezaron a decir que Franck Kessie habría negado la Roma. Independientemente de lo que le ofrezcan, él niega la Roma porque está esperando a la Juventus y estaría cada vez más cerca de unirse a lo que sería la oferta de la Juventus, que es un salario de alrededor de 4.5 millones. Hay que resaltar que Michele De Blasis y Nikos Kyra, ambos dijeron que ellos no encontraban confirmación de esta situación de la Roma. Fueron de los pocos periodistas que salieron a decir abiertamente que ellos no encontraban información, que encontraban exactamente lo opuesto, encontraban negativas sobre un vínculo con la Roma y que sí seguía esperando por la Juventus. En este caso, tuvieron obviamente razón. Después, al final del día, casi como para tirar otra jite en el agua, Gianluca Di Marzio sale con una declaración, pongámosla así, que la Juventus, en términos de cupo, ya estaba bien en el medio campo para traer a Franck Kessie, pero en términos económicos, no podía traer a Franck Kessie. Necesitaba vender a uno más y que el principal candidato era Jonathan David. Y que vendiendo a Jonathan David, entonces podrían traer tanto a Kessie como a Zirkzee por cuestiones de gastos y de costos salariales para no violar el pacto con la UEFA. Bueno, nosotros nos metimos a nuestros cálculos, que le he estado diciendo que llevamos un cálculo de balances, y resulta ser que a nosotros no nos da ese cálculo. Ya hemos refinado ese cálculo aún más, teniendo en cuenta cosas que nos habíamos olvidado, y de todas formas,
la Juventus tiene suficiente balance para cubrir a Frank Kessie ahorita, sin tener que vender a más nadie. Para ser exactos, la Juventus, según nuestros cálculos, de nuevo, no somos perfectos, no somos la verdad, ni mucho menos. Pero en este momento la Juventus tendría 11.9 millones disponibles en su balance para cubrir a Frank Kessie, quien llegaría en cero. Y si asumimos un salario de 5.5 millones netos para el marfileño, pesaría 11 millones brutos para la Juventus, por debajo del 11.9 millones. Claro, la Juventus le está ofreciendo 4.5 millones. Por ende, pesaría alrededor de 9, pongamos. O sea que hay un margen ahí. Claro está que si ahorita la comisión y el bonus que estaría pidiendo su agente es mucho mayor, entonces ahí sí estamos por encima del margen que tenemos. Pero no es lo que dice Di Marzio, no es por cuestiones salariales y por balance del Financial Fair Play, porque en eso hay espacio para que entre Kessie mañana si queremos. Pero bueno, veremos realmente en las próximas 24, 48 horas si la Juventus termina cerrando a Kessie ahorita que sale Miretti, si por fin empieza ya a terminar de finalizar esa compra. Se sabe que Spalletti ha llamado al mismo Kessie, han tenido conversaciones el jugador con el entrenador y el jugador sigue esperando a la Juventus. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede en las próximas horas. Obviamente nosotros le estaremos informando, manteniéndolos al día en nuestras redes y en los videos. No se olviden, por favor, dejar ese me gusta, suscribirse, compartir. El hype, por favor. Y los invito a que dejen su comentario sobre esta situación, este detrás de cámara. Por favor, ayúdenme con la situación Miretti y les parece coherente lo que les trajimos en cuanto a los balances sobre Frank Kessie. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.